Con nosotros el doctor José Alberti, que es economista. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. ¿Cómo ve esta situación? Nosotros lo hablábamos, había un riesgo de esta política de flexibilización del dólar, pero que parece que no hay ningún control porque el dólar sube, 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 sube. Hubo un día, el sábado, que bajó un poquito, pero en este momento tenemos un dólar con 10,40 que asusta porque en realidad la fluctuación es mucho mayor a cuando había ese dólar blue en el mercado. Gracias César. Buenos días. Sí, hoy el dólar está cotizando 10.40 con respecto al boliviano. Estamos hablando de una depreciación desde su publicación oficial por el Banco Central, porque es el Banco Central que administra el tipo de cambio oficial, ¿no? Dada la compra de dólares en el sistema financiero boliviano. Entonces, estamos hablando de una depreciación desde que inició de 9.73 en un poco alrededor de 10 días en 10.40. Esto es una depreciación del 7%. Lo que preocupa a la gente es este ritmo de volatilidad, este ritmo de depreciación, que es lo que por el momento creo yo que es lo que más está asustando a los bolivianos. Segundo, también hay una incertidumbre en el mercado, sobre todo en algunos sectores donde están altamente dolarizados y están haciendo o están retornando sus contratos a dólares para cubrir justamente esta volatilidad cambiaria del boliviano con respecto al dólar. Esto va a pasar, César, mientras no se hagan, primero, por un lado, políticas estructurales, cuando la gente perciba que hay las suficientes reservas internacionales netas, es decir, divisas en el Banco Central, que el sistema financiero venda también dólares sin restricciones. En este momento todavía hay las restricciones de venta de dólares, solamente se están vendiendo dólares a los importadores, pero no, digamos, al público aún. Y tercero, un factor muy importante, ¿no? Que es la confianza, que es la certidumbre de las políticas que puede dar el gobierno nacional respecto al manejo de la economía, pero sobre todo a la gestión de la crisis o de la recesión económica que estamos viviendo. En este momento estamos viendo una recesión económica. Por lo tanto, la gente tiene miedo de que esto se pueda depreciar más. Entonces, mientras el gobierno no haga políticas estructurales, pero también políticas de coyunturales y además políticas de reactivación económica, hasta ahora no movemos un plan serio para reactivar la economía y encaminarla a un proceso de aceleración. Este año vamos a crecer negativamente y todos estos aspectos son de alguna manera los elementos que señalan el comportamiento de los agentes. ¿Y cuál es el comportamiento de los agentes? La demanda de más divisas, y eso hace una depreciación real con respecto al boliviano. Y la otra, comprar dólares, la reacción para protegerse de alguna otra forma ante una posible mayor depreciación del boliviano, comprar dólares. Y obviamente, estas son las percepciones que tiene la gente común, los agentes, las empresas, las familias, porque no ve en este caso una política económica del gobierno mucho más activa en los temas que le he comentado. Ahora, doctor, ¿esta medida fue demasiado apresurada tomando en cuenta los efectos que se están viendo al margen de que todavía no llegan las leyes a la Asamblea para discutirse? ¿Le parece que fue demasiado apresurada la medida de flexibilizar el dólar o era muy necesario tomando en cuenta las condiciones en las que estamos? Bien, primeramente es una política económica necesaria, no es una política económica de ajuste. Y este ajuste, si no se lo hacía, seguramente lo más probable es que sigamos con el derrame de dólares norteamericanos, un mercado paralelo mucho más, digamos, distante de lo que es la economía formal o el dólar oficial del Banco Central. Y déjame decirte también de que en estos días, estos alrededor de 10 días del nuevo tipo de cambio, del nuevo régimen cambiario, la brecha que existía o que existe entre el paralelo y el tipo de cambio oficial se han ido cerrando. Y, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso de a poco tiene que converger. Es decir, el mercado paralelo tiene que desaparecer.
pero no va a desaparecer mientras los agentes sientan la confianza y digamos de que la economía está respondiendo a este nuevo ajuste. Segundo, César, vos me decías que, bueno, o es ahora, o era después, o era antes. Yo soy de los partidarios que este tipo de ajustes era necesario antes, es decir, probablemente hace 6 meses atrás, pero también con un conjunto de paquetes de política económica sectorial, de reformas también parciales o estructurales a la Constitución, de la propuesta del paquete de leyes, como por ejemplo la ley de hidrocarburos, la ley de energía, la ley de inversiones, que son las más importantes para que traer. O sea, en este momento estamos en una crisis porque no la producción, es decir, la producción de bienes y servicios del PIB ha caído, la inversión es negativa, las exportaciones están estancadas y sobre todo las exportaciones que traían gas al país, que son las exportaciones del gas, porque han sido 20 años de destrucción del aparato productivo del sector hidrocarburos con el anterior gobierno. Entonces, si alguien traía dólares era el sector gasífero por las exportaciones de dólares. Entonces, todos estos elementos deberían haberse hecho realizados, desde mi perspectiva, antes. Todo este shock de políticas debería ser realizado 6 meses antes, pero no solamente esta sola, sino indicar que es un conjunto de políticas con el propósito final de reactivar la economía. Todas estas políticas, César, el ajuste en el régimen cambiario, el conjunto de leyes económicas y sectoriales para impulsar la economía, tienen el único propósito de sacarnos de esta crisis económica, de esta recesión económica y sobre todo de reactivar el empleo y controlar la inflación. Fíjate que tenemos también no solamente un problema a la gente respecto a la volatilidad del tipo de cambio, sino también hay otro problema que tal vez impacta mucho más a la gente, ¿no? Porque generalmente la gente que está en el comercio exterior, en el sector de bienes raíces y otros sectores son los que manejan el dólar, las importaciones, el sector importador. Pero hay otro problema que nos está comiendo todos los días el bolsillo, que es peor que la depreciación del tipo de cambio, sino de que la inflación, y la inflación todavía no está controlada. Entonces, todos estos elementos forman parte de esa sensación, de esa percepción, de esa incertidumbre que sienten las empresas, las familias, el individuo, y reaccionan ante todo esto, al fin y al cabo, comprando dólares o resguardándose su poco patrimonio que tiene o sus activos financieros para comprar dólares. Entonces, yo creo que esta política debería haber sido en respuesta concreta antes, acompañada de un conjunto de otras políticas económicas y otras políticas sectoriales. Si el gobierno no avanza en estas políticas, doctor, ¿cómo la vamos a pasar tomando en cuenta este tema de la inflación? Porque finalmente uno va al mercado y si antes llevaba 200 pesos, hoy tiene que llevar 400 y mañana va a tener que llevar 500. En base a eso, si no salen estas políticas, ¿qué puede pasar? ¿Qué perspectivas hay en relación a este tema? Y además, sumándole el hecho de que la plata del Estado se va a ir porque se ha decidido mantener el precio del combustible y básicamente la subvención que supuestamente se había quitado sigue estando ahí. Excelente, César. Como te decía, yo tengo mucha más preocupación del crecimiento de la inflación que en este momento de la volatilidad del tipo de cambio. Mira, la inflación va a llegar a este año a alrededor del 20% a fines de diciembre. Y eso quiere decir que los precios van a subir, se están incrementando. Pero ¿cuál es la causa de esto? Que hasta el momento el gobierno central no ha controlado el gasto público, no ha disminuido el déficit fiscal y además no ha hecho políticas para promover la oferta, es decir, la producción de bienes y servicios, sobre todo en el sector agrícola, pecuario, agroindustrial, quienes son los que producen los alimentos básicos de la canasta familiar. Entonces, no se han hecho también políticas sectoriales, por un lado, a estos que producen los alimentos, y por el otro lado, la segunda parte importante para que se controle la inflación y tengamos una inflación baja y controlada. El gobierno no ha bajado el gasto, no ha disminuido el déficit fiscal y esto hace obviamente que impulsar la inflación. O sea, el déficit fiscal es el causante en este momento y el mal gasto
el gobierno central y seguramente los gobiernos, las ETAs, los gobiernos departamentales, municipales, la universidad, son responsables del gasto público de una inflación elevada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar el gasto público, disminuir el déficit fiscal, y para eso también se necesita compromiso, se necesita disciplina fiscal, se necesita producir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por este lado, el gobierno le compete al gobierno de Rodrigo Paz controlar el gasto público, encaminarnos hacia la reducción del déficit fiscal, tener un gasto público no solamente menor, sino también gasto público de mayor impacto social o de calidad, como se llama. Y por el otro lado, promover a los productores, ayudar a productores con financiamiento, con buenas carreteras, que no hayan más bloqueos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estos elementos tampoco se están haciendo lo más aceleradamente posible. Hay algunos elementos que está haciendo el gobierno, pero en conjunto una política más rápida para controlar la inflación o para disminuir la inflación, yo particularmente no la veo. Por eso es que hoy día, como tú decías, vamos al mercado, ya no se puede comprar nada con 100, sino con 200. Y estamos hablando de que los precios de los alimentos están subiendo por el efecto del gasto público, del déficit fiscal, y además por la falta de ayuda a los sectores productivos, sobre todo aquellos que producen los alimentos en este país. Doctor, ¿cuánto puede ayudar a tratar de paliar la crisis económica esta propuesta de la gobernación del 50-50 y de la transferencia del IT a los municipios y gobernaciones? Bien, es importante que la propuesta del presidente Paz del 50-50, es decir, de los impuestos nacionales, vayan a ser redistribuidos en los departamentos y en los municipios y en las universidades. Es importante, fue una promesa también de redistribución de los impuestos. Entonces, dentro de esa estructura impositiva, uno de esos impuestos, quizás el menos importante, es el IT, ¿no? El impuesto a las transacciones, y que la gobernación está lanzando como propuesta para encaminar, digamos, una reingeniería de la distribución de la plata de este país, y sobre todo de la plata quienes la producen en ese país, y donde más se generan impuestos, los diferentes impuestos, el IVA, el IUE, el IVA de importaciones, el IT, y la demás acervo de política tributaria es en Santa Cruz. Por lo tanto, creo que es importante como visión de departamento y también de autonomía, es que se propongan este tipo de leyes para que se haga una distribución más equitativa, sobre todo a las regiones quienes lo producen. Entonces, no solamente está el IT, sino también hay que discutir de los otros tipos de impuestos y de otros tipos de políticas, porque seguramente no vamos a poder vivir solamente de este tipo de impuestos, ¿no? Yo creo que el papel de la gobernación además es tener una agenda respecto a una nueva distribución y una coparticipación tributaria mucho más equitativa para Santa Cruz y para el resto de los departamentos. Creo que esta es una buena señal y un camino a seguir para redistribuir toda la coparticipación tributaria, pero además generar otras iniciativas, como por ejemplo que vamos a hacer con la ley de bonos verdes, ¿no? La distribución de bonos verdes. Eso debería también ser el 50-50. ¿Qué vamos a hacer con la propuesta de una ley de concesiones para que podamos tener mejores carreteras, infraestructura? Entonces, creo que es un paso importante, pero hay otras cosas que deberían encaminarse con mayor celeridad, porque esos van a permitir a la población y sobre todo al departamento poder desarrollarse mejor. Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo y por la explicación que nos ha dado.